Bueno, seguimos hablando de la simetría entre lo positivo y lo negativo y estoy con un especialista de especialistas, alguien que conoce el cerebro, conoce qué hacemos con el cerebro, si lo usamos bien, lo usamos mal, cómo tomamos decisiones. Él es Hugo Lozada, él es médico psiquiatra, que nos va a contar un poco sobre por qué tendemos esa tendencia de ver más lo negativo que lo positivo, de recordar más lo negativo que lo positivo. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, acá para poder conversar de este apasionante tema que es nuestro cerebro. Qué locura, ¿no? Y qué chévere además que se ha vuelto de moda, ¿no? Tú habrás sentido que hace 30 años, ¿quién hablaba del cerebro? Ahora se ha vuelto de moda. Se ha vuelto de moda y lo estamos llevando inclusive al ámbito empresarial. Ya ahora están hablando del neuromarketing, por ejemplo, ¿no? Y se está utilizando, es que cada vez se conoce más. Cada vez ya los adelantos tecnológicos nos permiten identificar nuevas cosas, ¿no? Claro que también muchas barbaridades. Habrá mucha barbaridad, También ¿no? mucha barbaridad. Sí, El otro día escuché un programa conocido que había una persona, un instituto que en cinco minutos podía determinar si tú ibas a ser un profesional de éxito o no a través de unas pruebas neuropsicológicas. ¡Dios! Ya me preocupó. Claro, lamentablemente eso ocurre cuando comienza el conocimiento a hacerse presente, ¿no? Y cuando se vuelve más de usanza, ¿no? O sea, todo el mundo empieza a usarlo. Y apasiona, pues. Claro, apasiona. Apasiona. El cerebro es el gran desconocido. Se dice que utilizamos solamente el 20% de nuestra capacidad. ¿Y eso es cierto? No es cierto. Mito al suelo, no existe eso. No existe eso, ¿no? Ajá. Entonces, pero como lo que sí es cierto que falta estudiarlo. Claro. Falta estudiarlo al cerebro y poder darnos cuenta hasta dónde puede llegar. Por ejemplo, el tema de la intuición. ¿Eso es cierta la intuición? Qué interesante tema. ¿No? Claro, hay varias investigaciones en temas evolutivos, en los temas en los que yo estoy muy metido, que hablan que efectivamente la intuición existe, ¿no? Que Claro. hay cierta capacidad de recordación de tu cerebro, lo guarda y en algún momento cuando pasa algo, tu cerebro dice, esto es lo que tienes que hacer. O Y tú no sabes por qué. tu tercer ojo, que dicen que todos tenemos también un tercer ojo, ¿no? ¿Y eso cuán cierto es? O sea que es un poco entre mito y haber observado algo y lógicamente todo lo que nos genera expectativa nosotros tratamos de convertirlo en realidad. Oye, vamos a nuestro tema. Asimetría entre lo positivo y lo negativo. ¿Existe, no existe? Hay varias investigaciones que muestran que tenemos una capacidad de recordar más lo malo que lo bueno, pero ¿cuán cierto es eso desde una mirada neurológica? Bueno, básicamente el ser humano aprende en base fundamentalmente a un aprendizaje vicario. ¿Qué es eso? Observacional. Quiere decir que yo observo una realidad. Veo que un niño es mordido por un perro y yo sencillamente digo y comienzo a tener temor a que se me acerquen los animales. Entiendo. O sea, si no lo aprendes en el tema cultural, no lo tienes registrado. Exactamente. ¿No? Entonces, esa es una forma. Y el otro contexto es el cultural. ¿No? Por ejemplo, si nosotros vamos un poco a la historia de los perros, tenemos que nuestra realidad no ha sido muy alentadora, ¿no? Tenemos que hemos sido motivo de conquista, por ejemplo, ¿no? Los incas fueron conquistados por los españoles y eso hace que ellos hayan tenido una cultura, un gran componente de sumisión. Y después vienen los cantos que tienen, por ejemplo, los ayaviris, tienen un gran componente melancólico de por medio, ¿no? Entonces, todas estas cosas culturales... Hugo, pero tú me estás diciendo ahora una cosa fascinante, que porque nosotros hemos tenido una historia de sumisión, como tú le dices, eso ha quedado en nuestro cerebro de alguna manera y nosotros nos comportamos sumisos ante el otro, el de afuera. Exactamente. Exactamente. ¿Y cómo se puede cambiar eso? Porque la historia no se puede cambiar. Entonces, es cierto, ¿qué hacemos? pero nos puede servir. Por ejemplo, están ya las nuevas estrategias de aprendizaje. Por ejemplo, estamos hablando hace un momento, recordarás, por el aprendizaje un poco más lúdico. Claro. El buscar los reforzamientos positivos con las personas dentro de ese aprendizaje. Lo que pasa es que nosotros también tenemos una forma de aprendizaje en los colegios lamentablemente muy punitiva. O sea, si haces bien, a veces nadie te dice nada, pero si haces mal, tienes el castigo. Yo no escucho que, por ejemplo, en los colegios, hasta el código de conducta, ¿cómo es cuando te evalúan la conducta? No te dicen en base a si te has portado bien o si te has portado bien, sino que ¿dónde tienes el problema? Cuando te portas mal. Claro. Y además, el quien se porta bien es como
el último, ¿no? O sea, uy, tiene buena nota en conducta. O sea, como que... Exactamente, es el sobón, es el sobón del claro, salón. Qué injusto, ¿no? Claro, entonces todo eso va estructurando mi cerebro, ¿no? Y es por eso de que yo en mi práctica privada, por ejemplo, veo y a veces la persona me dice, sí, pues no creo que me salgan Ya las está, cosas, ¿no? se acabó. No creo que a mí me salgan las cosas. Y cuando tú comienzas a preguntarle, ¿y esta forma de pensar? ¿Quién era así? ¿Su papá o su mamá? Pues no, me dice, los dos eran parecidos, pero más era mi mamá. Claro. Entonces ahí viene este aprendizaje que Y yo además, he tenido. en la sociedad igualita. Y la sociedad igualita, y se transmite con los hijos y se transmite en el entorno. ¿Vas a lograr esto? Nosotros cuando estamos a enfrentar algo, muchas veces aparece automáticamente la idea negativa generalmente. Oye, y No eso pasa creo. mucho en el fútbol, ¿no? O sea, hay una creencia de que no la vamos a hacer y que en el último minuto nos van a meter un gol. Todos sentimos eso cuando Y vemos ganamos ganar. de suerte. Y ganamos, porque fue suerte, claro. Exactamente. No porque nos lo merecíamos, no, fue Así suerte. es. Fue Y eso va estructurando pues los esquemas, las creencias que en un momento pueden ser familiares y después son realmente dentro de una sociedad, ¿no? Y entonces uno empieza a comportarse de esa manera y empieza a producir negatividad en el ambiente. Ahora, hay un término que tú usaste en la conversación previa, que es los recuerdos traumáticos. O sea, esta cosa que te pasa en algún momento, no sé, tú puedes recordar la ropa en la que estabas puesta ese momento en que te contaron algo de la muerte de alguien muy querido, por ejemplo, o el lugar donde estabas, qué estabas haciendo. ¿Por qué tenemos esa capacidad de recordar casi fotográficamente ese instante? Bueno, en general los eventos significativos. O sea, en este caso nosotros tenemos un almacenaje que es en el hipocampo, que es el área del cerebro donde se almacenan los recuerdos, las memorias. Y también hay que recordar cómo nosotros aprendemos. No es que automáticamente hacemos ese almacenaje. Claro, si no, imagínate, nuestra cabeza tendría que medir kilómetros. Así es, ¿no? Primero empieza por otras estructuras, ¿no? Como el tálamo, comenzamos a tener ciertas llegadas o ciertos... de alguna manera mensajes, pero en la medida en que estos van teniendo un mayor impacto. ¿Y qué modula el impacto? La emoción. Claro. O sea, en términos neurológicos, la amígdala cerebral. Exactamente. Entonces se va registrando con mayor, de alguna manera, haciendo como una suerte, llamémosle así, de repente está mal dicho, una cicatriz en este tipo, donde queda de alguna manera este recuerdo, que puede ser traumático como no tan traumático. Muy positivo también. Exactamente, ¿no? Ahora, para que la persona entienda un mensaje, se dice que debe pasar alrededor de 6 a 8 veces la repetición del mismo, ¿no? O sea, cuando a ti te dicen, oye, tienes un aprendizaje, tienes que repetirlo de 6, 8 veces. Oye, pórtate bien, sigue, pórtate bien. Entonces, tiene que pasar 6, 8... me está diciendo que me porte bien. O sea, es así de compleja de alguna manera también el aprendizaje. Por eso que ahora ya estamos hablando hasta de neuroaprendizaje. Ya no hablamos de aprendizaje, sino de neuro. O sea, cómo yo puedo estimular ciertas zonas del cerebro para causar un impacto positivo. Qué interesante el asunto, porque cuando tú dices, bueno, estamos entrenados en recordar lo que sentimos. Así es. Entonces, pensando un poco en el público, si ustedes le dicen a alguien algo y simplemente lo dicen o está escrito, eso no generó ninguna emoción. Y como no generó ninguna emoción, no toca el hipocampo, que es la parte de nuestro procesador de memoria. Pero no solamente no toca el hipocampo, sino tampoco la amígdala, que es nuestro corazón emocional. Si tu amígdala no se emociona, no le dice al hipocampo, recuérdalo. Y el hipocampo no lo hace. La emoción por eso tiene mucho que ver. Pues. Entonces, por ejemplo, pensando un poco en la educación, porque tú lo tocaste un momento. O sea, un educador debe ser un generador de emociones en el aula. Exactamente. Por eso que ahora las nuevas tendencias educativas hablan mucho más de lo lúdico, ¿no? Por eso que ahora hablan de la ecoeducación para referirse a un contexto de comenzar a entrar a lo natural. Por ejemplo, se ha hecho la pregunta, ¿y por qué, si está la tecnología tan avanzada, por qué no deberíamos estar aprendiendo nosotros con una tablet, por ejemplo, permanentemente? ¿Y por qué necesitamos el libro? ¿Por qué necesitamos el papel? Porque el papel, de alguna manera, va también generando ciertas emociones, pero no solamente emociones, sino también ciertos olores, claro, que de alguna manera... Sensitivo. Sensibilidad, olor, que de alguna manera van estimulando y van haciendo que yo tenga una mayor predisposición al aprendizaje, porque lo natural nos promueve eso. Por eso que ahorita hay colegios que ya no te dicen cuánto es 1 más 1, sino te traen una manzana, te ponen otra acá y te dicen cuántas hay, cuántas ves. Claro.
menos mecánico. Mira, un poco pensando en la evolución, siempre se pregunta uno, ¿por qué los niños juegan? O sea, yo sé que es bonito que los niños jueguen, pero la pregunta es, ¿por qué los niños juegan? ¿Por qué necesitan jugar? Porque de esa manera aprenden. Exactamente. Y están grabados. O sea, ellos saben eso, que tiene que haber un placer en el aprendizaje. Así es. Entonces, Y esa es la tendencia. ¿No? Qué Por eso, maravilla, qué no, maravilla. sí, por eso países tan adelantados como Finlandia, por ejemplo, en el tema educativo, mucha importancia le dan a esto y hacen que también el niño entre más tardíamente al colegio. Más tardíamente al colegio, entre comillas, ¿no? Sino que debe entrar a la edad que debe entrar, ¿no? ¿Y cuál debe ser la edad? Más o menos se dice que entre los 5 o 6 años recién debe comenzar ahí. Acá tenemos el error de ponerlo desde los 2 años. Y 2 no es años, claro. 2 años. 2 años, ya va en pañales, va, ¿no? Ya ni camina. De hecho, va en pañales. No, pero de hecho va en pañales. Va en pañales, exactamente. De hecho, porque también hay que recordar de la estructura neurológica, necesita tener un momento evolutivo en donde esté en predisposición para un aprendizaje mucho más complejo. Claro, o sea, por ejemplo, hay algunas investigaciones en donde una madre no cargó al hijo o no tuvo el contacto físico, ese contacto tan necesario del hogar, la oxitocina, el contacto de piel a piel, y los niños empiezan a tener movimientos de balanceo durante su infancia, o sea, una búsqueda de apaciguar esa ansiedad. O como también el gatear. El gatear, claro, el gatear, cuando el niño no ha gateado, se va de cara. No aprende a poner las manos cuando se cae. Y hubo una época donde decían, ya no importa, que no gatee, que pase de frente de no caminar a caminar, ¿no? O sea, como también el otro hecho, de que con el zurdo le amarraban la mano de izquierda para que utilizara la derecha. Claro, es ir en contra de la naturaleza. De la naturaleza humana. Oye, Hugo, qué interesante la conversación, qué pena que el tiempo aquí se va tan pronto. Mira lo que hemos escuchado de Hugo, un especialista en el conocimiento del cerebro, es que necesitamos hacer, primero sabemos que efectivamente hay una tendencia a mirar un poco más lo malo que lo bueno porque es una estrategia de supervivencia, pero también hay un entorno cultural que puede estimular o silenciar eso. Lo que nosotros tenemos que hacer en nuestras casas, en nuestras organizaciones, en las empresas, con nuestros hijos, como educadores, en el espacio donde estemos, es lograr concentrarnos un poco más en lo positivo que en lo negativo. Yo sé que va a haber un esfuerzo cerebral mental mayor, pero justamente por eso somos humanos, porque nosotros nos salimos del comportamiento natural para hacer un comportamiento más efectivo. Muchas gracias. No, gracias a ti y bueno, hasta una próxima oportunidad. Seguramente la habrá. Muchas gracias.